Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Avanza el mes de enero, primer mes del año. Ya vamos sobrepasando la mitad del año. Oye, qué rápido yo quiero que se vaya. La mitad del primer mes. Y al entrar después de la mitad del primer mes, estamos en la cuenta regresiva. La cuenta regresiva para el proceso de las elecciones. Faltan 33 días y tanto para las elecciones municipales, donde 3.800 y tantos cargos estarán en juego para el 18 de febrero, las municipales nacionales. Mientras tanto, el COVID sigue en sus buenas. Me contaba un médico ayer que las consultas están bastante abarrotadas. Muchas consultas abarrotadas, neumólogos principalmente, y también geriatras con personas de edad que están siendo tratadas con problemas respiratorios y problemas referentes al COVID. No se ha dado la cifra de la última semana, es de esperar que hayan aumentado los casos, porque realmente muchas más personas están haciéndose pruebas, y de ahí es que se sacan los promedios para determinar la situación. Creo que no se ha manejado. Bueno, Salud Pública dijo, miren, les recomendamos que usen su mascarilla, que sé yo qué, está muy agresivo. Tiene unas declaracioncitas ahí, pero señores, el COVID es algo que hay que prestarle atención porque es algo masivo. Cuando comienza a expandirse es masivo, saca a mucha gente de sus centros de labores, perturba. Hay que andar con la mascarilla, yo ando con mi mascarilla de todas maneras. Pero hay que volver a ese tipo de cosas. Y veo cierta timidez, pero cuídese usted. Si las autoridades no le da la gana de cuidarlo porque andan en campaña, porque están en otra cosa, o porque quieren esconder las cosas, eso es otra cosa. Cuídese usted. A final de cuentas, usted va a ser el que va a sufrir los rigores de estar enfermo del COVID nueva vez. El gobierno hizo muy bien, hay que reconocérselo, en que un grupo de militantes del PRM, hay un descontrol, como es el gobierno, yo entienden que pueden hacer lo que les da la gana, que se metió en la fortaleza de Asua, en una explanada, lógicamente para esperar y de ahí salir en ruidosa caravana en Asua, para la parte de su proselitismo. Lo que pasa es que con estos telefonitos ahora todo el mundo anda con esto. Alguien o alguienes, porque son más de un video, filmaron saliendo del destacamento, del recinto militar, abren las puertas y salen, y eso es la bulla y el discolá y la cosa y el bandereo y la cosa, usando cuarteles militares. Usando cuarteles militares para campaña proselitista. Eso es de viejos tiempos. Los militares siempre han tenido, porque son entes de la sociedad, pero mantienen su posición de no beligerantes. En 1974, señores, eso hacen 84, 94, 2004... más 20, hace 50 y pico de años, 50 años precisamente, cuando los militares andaban con los paños rojos en las puntas de la bayoneta, influyéndole temor a la población. Y eso provocó que el PRD, en ese momento, en las elecciones de 1974, ya en pleno proceso de la división del PRD, PLD para un lado, PRD para otro, pero estaba el PRD, Acuerdo de Santiago, Antonio Guzmán Fernández, candidato presidencial, se retiraban de las elecciones, porque ahí lo que iba a pasar era una desgracia, era a la franca. Entonces esos tiempos son pasados. Uno entiende que hay cosas que hay que ir renovándose y que hay que ir entrando en lo que es la democracia de los pantalones largos. Pero hizo muy bien el gobierno, hizo muy bien el ejército de la República Dominicana. Inmediatamente circularon esos videos profusamente el domingo en la mañana,
emitió una resolución destituyendo, trasladando de un sitio para otro al comandante del regimiento militar, a su segundo, a varios de los que estaban ahí de servicio, un traslado como una forma de demostrar que el ejército de República Dominicana no está involucrado en campaña política. Y eso es bueno, porque esos ejemplos hacen que otros se vean y no quieran pasarse de gracioso, como pasa muchas veces aquí, y se arme lo que pasó en el 74. Hay que salvar el tiempo y la distancia, lógicamente. Pero si usted deja que eso corra, usted no sabe dónde puede parar. Que han pasado muchas cosas, en que se han visto involucrados militares y policías en procesos electorales, estoy diciendo. Y qué bueno que se reaccionó rápido con eso y qué bueno que se hizo la denuncia inmediatamente. Esto no puede ser porque esto es inconstitucional. La Constitución establece que los militares no son beligerantes y hay una ordenanza de las Fuerzas Armadas, del alto mando, desde hace tiempo, que plantea que en los cuarteles no puede hacerse propaganda política. Lo reitera y lo recuerda. Está establecido en la Constitución, pero lo recuerda. Qué bueno que eso se actúa a tiempo, pero para que no se sigan pasando de graciosos algunos que entienden que eso es parte de hacer lo que le da la gana, porque se hace lo que le da la gana cualquier día. Un fin de semana cargado de actividades políticas del presidente de la República en funciones de reelección y apoyando a sus candidatos municipales. La Fuerza del Pueblo igual, Leonel Fernández, el PLD igual, Abel Martínez. Los grandes partidos encabezando caravanas, marchas, reuniones, mítines, por toda la geografía nacional. Santiago fue un centro de atracción en ese fin de semana pasado, donde el PLD estuvo en su momento Luis Abinader, después en el Cibao Central en algunos puntos estuvo la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, todos girando en el entorno de apoyo a los candidatos municipales, porque lo que se tiene de frente son las elecciones del 18 de febrero, las elecciones municipales, a un mes y tanto. Eso es lo que está enfrente. Y hay quienes dicen, y tienen cierta razón, las elecciones de febrero trazan en cierto modo visión de hacia dónde van las elecciones de mayo, las presidenciales y congresuales, senadores y diputados. ¿Por qué? Porque ahí se ve cuál es la correlación de fuerzas. En las elecciones municipales mucho menos personas votan, la abstención es mucho más alta, no concitan el entusiasmo que concitan las presidenciales y las congresuales, pero trazan más o menos una visión de por dónde pueden venir las cosas y eso ayuda a los propios partidos, a las alianzas, a los bloques, a apretar sus mecanismos y ver dónde están más flojos, dónde están más fuertes, con quiénes cuentan, con quiénes nos cuentan. Y además, que estos que salen electos son parte de la campaña para las próximas votaciones de mayo. Entonces, las elecciones municipales tienen una connotación importante. Tanto es así que las elecciones de febrero del 2020 pautaron las elecciones de mayo. ¿Por qué razón la pautaron? Aquel lío, que la parte electrónica, que no se podía votar, que sí, que no, la Junta tomó una decisión de parar el conteo, de parar la votación, de abortar las elecciones a media mañana, una cosa inédita, pero lo hizo, tomó una decisión y lo hizo, porque entendían que era peor lo que iba a pasar después, lo que se iba a generar después con las quejas de los partidos, paró las elecciones. Pero ¿qué pasó? No cabe dudas de que el partido de gobierno, hoy, el partido de gobierno de aquella vez, los de hoy en la oposición y los de la oposición de ahora en el gobierno, el PLD, echó para atrás. Y cuando vino una avalancha, se formó un movimiento en 24 horas acusando al gobierno de ser los responsables y al PLD de ser los responsables de la paralización de las votaciones, porque tenían montado un fraude con los equipos electrónicos y todo esto. Y el PLD reculó hacia atrás prácticamente
contrastando lo que estaba diciendo la oposición, y ahí la oposición siguió arriba de ellos y le montó la marcha, la marcha de la Plaza de la Bandera, la concentración de la Plaza de la Bandera frente a frente a la Junta, un mitin diario con pancartas exigiéndole a la Junta que no permitiera que el gobierno y el PLD le ensuciara las elecciones. Y eso provocó un vuelco casi seguro, favorable a, lo que eran, a los que eran oposición en ese momento y que terminaron siendo gobierno hoy. Porque hubo una componenda de un coronel que salió y dijo que lo querían comprar, que había visto una cosa rara, de un técnico de Claro en esa época que dijo que sé yo qué, que le habían dicho después que sí, después que no. Entonces el gobierno en acciones absurdas los agarra, los arresta, los investiga, no dice nada, y en eso pasan los días y hubo que convocar nuevas elecciones rápidamente para el 15 de marzo. Porque no podía quedarse eso indefinidamente. Y en ese laborantismo de un mes y esas acusaciones y un gobierno replegado, un partido oficial atemorizado por el embate de la oposición, hizo que las cosas no fueran igual de lo que todo indicaba en las encuestas y en todo que iba a ser diferente. Y eso trazó, en cierto modo, la ruta hacia las elecciones de julio del año 2020, porque en mayo no se pudieron hacer las elecciones, no por estos problemas, sino por el tema de la pandemia, el desarrollo de la pandemia. El país estaba cerrado, todo el mundo estaba aterrado, atemorizado, nadie salía a las calles. Iba a ser una abstención de un 90%. Iban a salir los militantes fiebruces a votar simplemente. Entonces se abortó las elecciones con el acuerdo de todos los partidos y se llevó a julio. Y en esa misma avalancha que venía de ataques al partido oficial del momento, de ataque al gobierno, del hartazgo de mucha parte de la sociedad con 16 años ininterrumpidos de un partido, con dos presidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, y la aureola de prepotencia que rodea a todos los gobiernos, incluyendo a este. Poder. Esas elecciones de julio y con lo que venía desde febrero, y la marcha, y la Plaza de la Bandera, y las acusaciones al gobierno, y el PLD asustado, y el penco, su candidato, puesto de relajo, con cada cosa que decía, llevaron unas elecciones mucho más cómodas para que Luis Abinader y el PRM ganara con un 52% en primera vuelta. Se alinearon todos los astros y dio ese resultado. En esta condición de hoy, de ahora, la situación es un tanto diferente, aunque el PLD tiene la presión de las acusaciones de corrupción y de que el país anda mal porque no se ha podido recuperar de lo mal que lo dejaron los anteriores, no por las ineficiencias de este gobierno, sino todo, porque aquí todo es perfecto ahora en este gobierno. Las ineficiencias son del gobierno anterior, del PLD anterior, de los acusados de la corrupción anterior, de los que están atemorizados y tienen hasta vergüenza, muchos de ellos, de decir que son PLDistas. Me acuerdo del Partido Reformista en el 78, vergüenza ajena. Entonces, dentro de ese marco, estamos ahora en una situación un tanto diferente, pero que le da un desahogo en estos momentos, visualizando hacia febrero y hacia mayo, al partido de gobierno y específicamente a Luis Abinader, al equipo de gobierno. Esa es la realidad, señores, de lo que está pasando. No le quepa dudas, que no le quepa dudas. Hay un caso importante que no quiero dejar de tratar, y es el tema de la muerte de Víctor Hugo Gómez. Este señor, que estaba acusado de ser el autor intelectual del tiroteo, intento de asesinato contra el pelotero David Ortiz,
Había estado preso, había estado investigado, salió, tornó y viró. Supuestamente habían mandado a matar a otra persona. Eso fue lo que concluyó la investigación nacional e internacional. A otra persona, vestía igual que David Ortiz esa noche, cuando tirotearon, hirieron a David Ortiz. Y vino todo este tema y se enfocó hacia David Ortiz. Pero había una persona de estas que se le reputaba como tener relaciones, vínculos cercanos y muy fuertes con el narcotráfico internacional, y que había una rivalidad con otro grupo y otras personas de otro cartel, de otro grupo, de todo esto, y que esa persona había incidido en haber tirado para adelante, haber chivateado, haber denunciado a este señor Víctor Hugo Gómez, y que por eso era el atentado contra él. Acontece y viene a ser que a principios de mes de enero, este señor Víctor Hugo Gómez con otra persona circulaba por la avenida República de Colombia en una jipeta. Unas personas armadas lo interceptaron, salieron, lo agarraron y se lo llevaron al otro tipo. Vete, que tú no tienes nada que ver con esto. Y a él se lo llevaron y apareció muerto el día 10 o el día 11. Apareció muerto en algún lugar, ya en descomposición, asesinado. Esto tiene una situación que a mí me preocupa y que es preocupante para la sociedad. 3 tiroteados en la carretera de Nagua, 2 muchachos en la parte norte de la ciudad que se desmontaron de un motor y le dieron 2 tiros, un tiro en la cabeza a uno y un tiro a otro. Sicariato. Una época de desborde, de sicariato, de asesinatos relacionados con narcotráfico y con todo esto. Mueve a mucha preocupación. Y las autoridades, y las investigaciones, y la inteligencia de las autoridades, ¿dónde está? Muy corridos estos casos, muy corridos estos casos. Estamos caminando hacia un desborde de la violencia entre pandillas del narcotráfico. Dios nos coja confesado. Dios nos coja confesado, señores. No puedo dejar de recordar el foro de movilidad urbana este martes en la Cancillería, en el Centro de Convenciones de la Cancillería, auspiciado por el Listín Diario, por la UNFU, por INTEC, por Intran, por DGCET, a la cabeza del Listín Diario, que hizo la propuesta de hacer este foro de discusión para tratar de conseguir, de buscar, de unar esfuerzos en favor de ver cómo se baja la presión del tránsito vehicular en la capital y en muchas otras partes del país ya, que está llevando muerte, está provocando serios encontronazos en las calles, está sangrando la economía con el gasto excesivo de combustible y tiene anarquizada la ciudad. Es un caos salir a la ciudad sin que las autoridades se le vea que hacen lo mínimo, sí, prestos a poner multas porque hay que fiscalizar y hay que engrosar las arcas del Estado a través de las multas de la gente, principalmente la gente de clase media, la señora que anda con el niño o el señor que anda manejando, no así, por ejemplo, los choferes del concho, del tránsito público. A eso le tienen miedo. Y los motoristas son los dueños de la calle. Así de sencillo, señores. Así de sencillo. Estamos citados para ese foro que será transmitido por varias plataformas de radio y televisión y de medios de comunicación para que las personas que no puedan asistir puedan ver cuáles son los planteamientos y las posibles soluciones a este desmadre que ocurre en nuestras calles. Permítame la pausa. La Junta Central Electoral realizó la prueba regional del cómputo electoral de cara a los comicios municipales y comprobó el buen funcionamiento de los equipos informáticos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos EDET
que se utilizarán el próximo 18 de febrero. La prueba regional de toda la infraestructura tecnológica implicó la instalación de los EDET en 1.700 colegios electorales de 90 demarcaciones ubicadas en 50 municipios, circunscripciones y distritos municipales de las 32 provincias del país. El ministro de Turismo, David Collado, dio a conocer el comportamiento de ese sector el año pasado e informó que se registró un crecimiento superior al 36% con relación al año 2019 y superó con más de 300,000 la meta de los 10 millones de visitantes. Las autoridades informaron que reforzarán la seguridad en los hospitales del país con la designación de más de 30 nuevos oficiales del Ejército Nacional y otras acciones en los últimos meses. Asimismo, se decidió aumentar la presencia policial en las emergencias de los centros asistenciales, según informó el Ministerio de Interior y Policía. El Ejército de República Dominicana dispuso la sustitución de 2 comandantes asignados a la Tercera Brigada y el 13º Batallón en la provincia de Azua, luego de divulgarse un audiovisual que mostraba la salida de vehículos con mensajes proselitistas del Partido Revolucionario Moderno, PRM, de campamentos militares. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como le había indicado en el primer segmento, tenemos hoy una entrevista con Trajano Vidal Potentini. Lo pongo en contexto rápidamente. Elecciones en el Colegio de Abogados, se contaron los votos, Trajano Vidal Potentini ganó. Sin embargo, el gobierno trata de imponer un candidato, el partido de gobierno, el gobierno trata de imponer un candidato. Ustedes conocen todos los entuertos que han ocurrido allí. Y entonces el tema llega a las jurisdicciones que se entiende que deben llegar. Pues parece que llegaron a las jurisdicciones equivocadas. Y ahora han emitido una resolución, una sentencia, una decisión de un tribunal indicando que se debe comenzar un reconteo de nuevo y que se... Yo no entiendo honestamente esto. Vamos a una votación. Usted sacó más votos que fulano de tal, usted ganó las elecciones. Eso yo creo que es el ABC de la vida institucional de una organización, del juego político, de lo que usted quiera. Ahora yo no sé qué cree. Vamos a ver si Trajano Vidal Potentini me lo desembrolla, me lo explica. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Saludar al país en este gran espacio. Yo diría que mi casa, parte de esta familia. Sí, señor. Para ponerle un poquitito más de contexto a este proceso, claro, a este problema, la sentencia que ha dado el Tribunal Superior Electoral no es en el contenido o en parte del contenido ni siquiera lo criticable. El que cuenten, no cuenten, eso no tiene grandes implicaciones ni problemas. No, lo que pasa es que esto se ha considerado un problema de los abogados, del gremio de los abogados, se ha considerado como un atentado, no el que cuenten o no cuenten, reitero, sí. No sería ese el problema, un atentado
a la institucionalidad democrática, al Estado de Derecho, y más aún una sentencia que subvierte el orden constitucional en la República Dominicana. Porque el Estado y el país, pero en su conjunto, conoce de que el Tribunal Superior Electoral es una instancia para precisamente los temas estatales que se desprenden del acceso al poder, de los cargos públicos. Estamos hablando de que el 214 de la Constitución Dominicana habla de que va a dirimir los conflictos o los aspectos contenciosos electorales en relación, o lo que se derive, se desprenda de la relación propia y particular de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Todo lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y con ello también los referéndums y los plebiscitos, lo cual debieren ser parte de esa estructura de derecho público que hoy por hoy es el derecho al voto como derecho fundamental, pero el derecho al voto no en los gremios, no en una junta de vecinos, no en una asociación profesional cualquiera, no. En lo relativo, reitero, a el acceso al poder, lo electoral. Entonces, a ese tribunal, su competencia es para los temas de los partidos políticos y se adjudica ilegalmente, inconstitucionalmente, una competencia que no le corresponde para dar esta sentencia, que además la sentencia también desborda toda racionalidad. Porque una sentencia de un amparo que no tiene en modo alguno ese alcance en la restitución de un derecho fundamental, ellos se abrogan también la capacidad y el enfoque de anular una resolución. ¿Y por qué ustedes no van al Tribunal Constitucional? No, vamos al Tribunal Constitucional. ¿Porque se cae de cajón entonces? Sí, vamos al tribunal. Pero no solo eso, es que esto no solo es violatorio a la Constitución, sino a los propios precedentes del tribunal, que cada vez que le llevan algo que no tiene que ver con ello, como es un tema de gremios, colegio de abogados, dicen, no, nosotros no somos competentes, lo ha dicho siempre, y eso ha sido refrendado también como línea jurisprudencial en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. O sea que violaron además un precedente del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué hacen eso en este momento? ¿A qué lo atribuyen ustedes, Trajano? Mira, lo que se ha dado en un tiempo récord, primero alegaron una urgencia y en 2 días orquestaron ese amparo, y después que alegaron la audiencia, suspendieron algo que tampoco se había visto, y por eso nosotros aspirábamos a que este tribunal reflexionara. Suspendieron en una medida cautelar que no es tampoco el propósito ni la esencia de una medida cautelar, suspendieron los efectos de mi juramentación. Lo que le piden en principio es que suspendan la juramentación. Pues ya estaba hecha. Ya estaba hecha, entonces eso carecía de objeto, eso era imposible que dieran una medida de coerción. Entonces dijeron, bueno, pediste eso, pero como no se te puede dar eso, entonces legislaron ellos mismos para ponerlo de una forma que lo entiende el público, y entonces proyectaron ahí otro aspecto que no es propio de medidas cautelares. Eso es retroactivo, y después que tenían entonces, además de que no hay derecho fundamental que tenga que ver con los gremios, por lo menos a nivel del derecho al voto, ni a la libertad de asociación, que fue el injerto que quisieron hacer para justificar eso. Entonces, lo perturbador de esto, lo perturbador de ese proceso, no es la sentencia que den, no es lo que enfoquen, el que cuenten, reconten. En una contabilidad de los votos tenemos nosotros que ahí tienen que aparecer más de 1000 votos que son de mi propiedad, que también no hubo forma de contarlo en el momento porque agredieron a uno de los de la Comisión Electoral, sitió la policía a esos, secuestraron a los de la Comisión Electoral que no pudieron volver nunca por ahí. Fue con las actas que se pudo hacer la verificación. Es a esa presión sin precedentes es que hemos estado sometidos. Y ahora entonces la instrumentalización de tribunales como este para seguir haciendo y deshaciendo. O sea, solo Dios sabe a la presión que se nos ha sometido, no solamente en el proceso electoral donde se gastaron recursos logísticos a mansalva. Sí. Esa es la realidad. Y pese a todos esos recursos, nosotros obtuvimos la victoria. Y hubo más de 12 provincias, o 12 provincias por lo menos, que no fuimos nunca. Que gracias a la estructura de las fuerzas políticas que nos apoyaron, pudimos salir airosos. Pues ahora se lleva esto al Tribunal Superior Electoral, pese a que habían perdido ya algunas instancias de casos que tienen abierto en el Tribunal Superior Administrativo, que sí es el tribunal competente, el Tribunal Superior Administrativo. Y lo grande de todo esto, Rudy, y se lo digo a los amigos del Tribunal Superior Electoral, y lo digo aquí por primera vez, no lo había mencionado en programa alguno, pero lo digo por primera vez, porque veo que han querido algunos comunicadores y periodistas del Tribunal Superior Electoral tratar como de desarrollar una campaña sucia en contra nuestra.
bajo el siguiente elemento. Pero ¿y cómo? Ya lo oí hoy de madrugada en un programa. Hicieron un video y quienes lo están distribuyendo son periodistas que paga el Tribunal Superior Electoral. De que yo no debía alegar nada en contrario porque yo fui uno de los técnicos a quienes se le pagó para hacer esos reglamentos. Ciertamente, a mí se me pagó una consultoría, unos 400,000 pesos, ¿verdad? Para trabajar en los reglamentos del Tribunal Superior Electoral. Pero cuando trabajo, no en los modos algunos, en modo alguno. Pero no soy yo solo, o sea que no voy a criticar tampoco lo que hicieran, porque no es que soy yo el jefe, no, son ellos conocen y manejan su materia. Incluso en la redacción, en el párrafo que yo le integro, yo dentro de mi propuesta precisamente, hago la especificidad en ese punto en particular de que no es competente el Tribunal Superior Electoral porque ni se lo acuerda la ley, ni se lo acuerda la Constitución. No se lo acuerda a nadie y no tienen cómo explayarse en esa capacidad reglamentaria. Entonces, lo que yo envío dentro de la labor, el trabajo, que agradezco, ¿verdad?, que como técnico, como conocedor de esa materia, porque tengo 5 obras publicadas, maestría en el ámbito, 5 obras publicadas, las únicas obras que hay aquí, por lo menos esa cantidad, una de la legislación, 2 de jurisprudencia, una de los formularios y otra de doctrina, que es el libro que utilizan de texto. Incluso en ese libro tengo esa especificación hace mucho, previo a la configuración de este tribunal, está también esa parte ahí. Lo que planteo en la propuesta que hago es que no en un párrafo. Ahora, cuando eso llega al tribunal, hay más personas que opinan sobre el particular y ahí es donde hacen lo que hacen. Se mutila. No voy a decir que se mutila porque eso es una facultad y lo están haciendo. Yo pude algún aspecto que me mandaran que no estuviera de acuerdo a hacer una propuesta diferente. Entonces no voy a hacer ese enfoque de que porque que yo planteaba como técnico, si lo hubiesen acogido, no estuvieran en este lío. Pero no importa si lo había planteado tú o se llevaron de otro técnico. Sí, pero efectivamente, hasta yo que lo hubiera... Sí. Pero yo no tenía cómo plantearlo porque ese es el ABC de aquí. Por eso es muy lamentable que personas de mi admiración, de mi respeto, como eso, la mayoría de esos jueces ahí del Tribunal Superior Electoral, hayan caído en minar las bases de la credibilidad que necesita el guardián de la democracia para su prueba de fuego, que es precisamente lo electoral. Porque no es competencia, no lo ha sido nunca, no han tenido esa competencia, no se le acuerda a nadie, no se le augura ni la ley, ni la ley, ni la doctrina, ni la jurisprudencia de ellos mismos, ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que tienen en el esquema de fuentes jerárquica aquí en la República Dominicana un equivalente propio a la Constitución. O sea que es una doble violación a la propia Constitución. Pero si uno ve esto que está ocurriendo con el Tribunal Superior Electoral, de cara a un proceso electoral como el que tenemos, ¿eso da pánico? Esa ha sido la gran preocupación. Y yo he dicho que lo que me tienen en esto, y voy a explicar y llevar esto hasta las últimas consecuencias, lo que me tiene en todo esto es que lo que estaría pasando, esa señal trasciende incluso el problema del conflicto del Colegio de Abogados. Esto va más allá del conflicto del Colegio de Abogados. Sí, claro. Porque estaría en juego 2 elementos o varios elementos base del sistema democrático. Tú estás hablando de la imparcialidad e independencia judicial en una alta corte como esa. Pero tú estás hablando de la institucionalidad democrática. Tú estás hablando del guardián de la democracia. En medio de un proceso electoral. En un proceso electoral. Apenas hoy, estaríamos a 1 mes y 3 días. Por eso te digo, de que arranquen las votaciones. Para lo que serían las elecciones municipales. La primera prueba. Donde está una cantidad apreciable de candidaturas. 3.800 y pico de candidaturas. Efectivamente, 3.000 y tantas candidaturas, que es donde está el grueso, son 4.000 y tantas en conjunto, pero las otras pertenecen a los 190 diputados. No, pero no son 3.000 y tantas, pero ahí convergen candidatos que llenan ese espacio, esas candidaturas, 29 o 30 partidos. O sea que tú tienes que multiplicar eso por lo que significa. O sea que es una cantidad grande, extensa, luenga. Y no se ha entendido eso. Entonces por eso nosotros lamentamos que se haya llevado este tribunal a eso. Y ahora que estén tratando a nosotros de hacernos campaña sucia,
con un tema que no lo había mencionado porque no tengo, porque tuyo. no tengo desde mi escenario ni mi espacio cómo hacer ninguna crítica, porque respeto mucho pero, oye, la distinción que tuvieron de escogerme para que ayudara en ese proceso, que para mí es importante, y la tranquilidad que tengo es que a la hora de hacer mi trabajo lo hice de conformidad con la Constitución y las leyes. Pero si lo acogen y no le hacen ese cambio, la otra persona o los otros técnicos, qué sé yo, no hacen ese cambio, no estuvieran metidos en ese lío, porque parece que es a partir de ahí que le piden el que se integren o el que participen de un espacio que no le corresponde, porque equivaldría a eso, a decir que si hacen una elección en Fenatrano, en una junta de vecinos, en cualquier gremio, en cualquier ONG, ellos son los competentes porque es un tema electoral. No, en la configuración de la participación política, del derecho fundamental al voto, del Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. Cuando se habla de lo electoral es lo público, es el acceso a los cargos públicos. Son dos cosas muy diferentes. Es el tema democrático estatal desde el gobierno, desde la democracia como sistema político. No en un ámbito jurídico de participación, eso es otra cosa. Eso es interno, eso es de derecho privado, no de derecho público. Por eso siempre ha sido para los procesos eleccionarios, yo era abogado de la gente, no han necesitado, pero yo era abogado de la gente de Acroarte y discutíamos los temas eleccionarios. ¿Dónde? En un tribunal de lo civil a nivel de amparo. El tribunal de primera instancia de la Cámara Civil de problema de votos, donde no hablábamos de que el voto era un derecho fundamental en ese escenario, es un derecho estatutario, porque está sometido a esa reorientación de ese contrato social interno de esa agrupación en donde han firmado para unos estatutos y tienen que responder a eso. Eso es lo mismo que ha hecho el Tribunal Constitucional cuando en el 2015, el Colegio de Notarios va alegando a algunos abogados ante el tribunal de que era un derecho fundamental el que no lo habrían dejado votar. Cuando llegan donde el tribunal, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Dice, no, eso no es derecho fundamental, es un derecho estatutario. Y como tal, está ceñido, sometido a tal o a cual circunstancia. Entonces, en la jurisprudencia, entonces, creo que están inventando. Hay varias jurisprudencias. Porque no es el primer intento que se hace. Cada vez que iban al tribunal, recuerdo, por ejemplo, a la presidencia de Mariano, cada vez que iban al tribunal con un tema de una junta de vecinos, de un gremio, decían, no, esto no somos competentes, y se declaraban incompetentes. ¿Qué es lo primero que tiene que revisar cualquier tribunal? Su competencia. Y no hacer lo que hizo, lamentablemente, este tribunal, dejándose arrastrar en minarle su credibilidad. Trajano, estamos en este punto. De aquí en adelante, ¿qué sigue? Bueno, nosotros somos hay un principio de legalidad. Eso es parte del entorno de la administración pública. Se presume que están investidos de una facultad y que el cuestionamiento no puedo yo, aunque una subversión al orden público, a la Constitución, lo que hay con todo esto, pero no puedo yo decir que es nula porque eso tiene que operativizarse. Entonces nosotros no tenemos más alternativa que no sea en términos institucionales, que es por en lo que nosotros creemos. Vamos a seguir creyendo en la democracia. Vamos para el Tribunal Constitucional conjuntamente con una demanda en suspensión de esa sentencia que ellos dieron en lo que se conoce. Algo que no hay posibilidad porque son los precedentes del Tribunal Constitucional. No me parece, no creo que el Tribunal Constitucional, y sobre todo con este ejemplo, pudiera ser instrumentalizado también para dar una sentencia. Y vamos a seguir creyendo en los tribunales y vamos a seguir creyendo en la democracia. Y nos sentimos satisfechos de que sí hemos servido para que se desvele lo que pudiera ser un dislate de esta magnitud, pues que pase. Porque eso debe llamarle la atención a la clase política, porque ya no es una sentencia jurídica, es un tema, es una sentencia política, y como tal ya quienes tienen que tomar carta en el asunto es la clase política. De hecho, la Fuerza del Pueblo hoy dio como instrucción ya de que todos los casos donde esté la Fuerza del Pueblo, está ya en los periódicos, todos los casos, fíjate la gravedad que trae esto consigo, todos los casos en donde esté la Fuerza del Pueblo tienen la autorización, tienen la dirección, la instrucción de a esos 3 jueces, el presidente, Ignacio Pascual Camacho, Fernando Fernández, y de igual forma pues también Germeno Forastieri, porque las mujeres parecería que no aprobaron, que dieron un voto disidente, es la información que tenemos. Y esa sentencia precaria con esos 3 votos, lo que se está planteando es eso, de que donde quiera que esos jueces estén, la Fuerza del Pueblo, y no sé si el PLD también va a tomar la misma directriz,
estarían recusando esos jueces porque no se han tornado para el sistema, no se han tornado confiables. Nosotros no, lo que vamos es para el Tribunal Constitucional, vamos a seguir creyendo en la justicia, es la vía institucional, y si no, vamos a ir donde tengamos que ir, si tampoco el Tribunal Constitucional, hasta la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, los estamentos, los espacios que tienen que ver con colegios de abogados en el mundo, que aunque son de naturaleza privada, pero será un espaldarazo importante de cara pues a este sabotaje a la institucionalidad. Porque el calado de esta sentencia no solamente afecta al colegio, al colegio, al país, pero también al colegio en sus diferentes estructuras a nivel nacional, que tienen mini colegios en los diferentes distritos judiciales, unos 36 mini colegios, que son los que configuran entonces el Consejo Nacional del CAR, del Colegio Nacional, ¿verdad?, del principal, y que está en todas las provincias, en los distritos judiciales, que están también varados, están también con problemas. Uno se cuadra la cabeza, Trajano. Los jueces son abogados. Los abogados están hablando de la institucionalidad, la organización, la estructura de su propio gremio. Y son precisamente los propios abogados llamados a garantizar el ejercicio de la justicia y del cumplimiento de las leyes, que no lo torpedean. Eso como que le cuadra la cabeza a cualquiera. Entonces, sí, uno a veces piensa, ¿y en qué confiar? Mira, y yo tenía la esperanza, porque digo, bueno, como dieron un primer paso temerario por demás, el día 29, el día que precisamente nos juramentamos temprano, con una medida cautelar, que no era medida cautelar porque era sobre los efectos de algo que ya se había consumado, no habíamos visto esa, pero que ya pues resaltaba una sospecha legítima de por dónde pudieran venir las cosas, aunque se le planteara también de que no eran los competentes para ese tema. Se declararon competentes, no recibieron tampoco, o dieron como irrecibible una excepción de inconstitucionalidad que se le planteó también en relación al reglamento, de que el mismo no se corresponde con la constitucionalidad de esas competencias. Para eso sí se declararon incompetentes. Para se declaran competentes, efectivamente, ahí no tenían competencia para conocer eso. Y como teníamos eso, hubo un gran despertar, un gran avispero alrededor de la clase jurídica del país. Fueron atacados estos jueces, exponiéndole, explicándole. Y yo lo que hice fue el llamado siempre a la reflexión, que no era un tema que le correspondía, que no deberían afectar su credibilidad, y que nosotros teníamos la esperanza de que el día 12, algo que en principio era de urgencia, ahí se acabó la urgencia, lo pospusieron para 14 días después. Pero bien, ese no sería el problema, sino que esperaba una reflexión, y vinieron entonces más potencializados, sí, con el designio mayor, porque se advertía entonces como una reestructuración previa de aspectos que no habían sido considerados en los escritos de los abogados, como que se organizó todo eso, y en definitiva fue lo que salió al final de sentencia crónica de una muerte anunciada. Nosotros teníamos las informaciones, pero nos resistíamos a creerlo por el daño que sabemos que le está y le va a hacer eso al sistema democrático, al ámbito democrático, porque no es de su incumbencia, no es de su competencia. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso para nosotros el problema no es que se vayan a contar, que no cuenten, que tenían que hacerlo buscar en el Tribunal Superior Administrativo, que vayan con cualquiera, que se le pueda dar certidumbre a esto que está haciéndole tanto daño a este gremio, y donde nosotros no vamos a salir corriendo. A nosotros ni se nos va a amedrentar, ni se nos va a aterrorizar con estos procesos. Nosotros tenemos ahí la responsabilidad, o sea que no es un tema ni siquiera mío, la responsabilidad de esos miles y miles de abogados que creyeron y votaron en nosotros. Y ese esfuerzo, ese trabajo, eso nosotros tenemos que representarlo y defenderlo en cualquier escenario, en cualquier espacio. Bueno, hay que hacer... Aún las presiones que supone esto, porque estamos hablando del gobierno. Tú sabes lo que es el gobierno. Tú sabes, como un hombre de experiencia, que ha fijado posición lo que es tener un gobierno encima, ajeno. Claro. Mi familia y yo solo conocemos, ¿verdad?, lo que vive uno en esto. Pero no es la primera vez tampoco. Vamos a seguir, vamos a resistir todo lo que haya que resistir, que hagan lo que entiendan. Porque uno podía entender que el presidente no es abogado, que no entiende esto de leyes, pero tiene estamentos y tiene asesores y tiene consultores que saben de leyes y saben lo que están haciendo. Mira, o sea, esto no se puede exculpar a nadie por nada, ¿eh? Yo le pedí a los otros días en un programa donde yo participaba
la intervención del presidente de la República, y algunos periodistas, incluso personas de una gran acreditación, de nuestro respeto, admiración, decían que se trataba de algo insólito, ese pedimento, y precisamente la base del pedimento nuestro es de eso que se dio. Cuando le pedíamos al presidente no era para que diera instrucciones de que dieran una sentencia a mi favor. No, es que ni a favor ni en contra. Es que ese tribunal no es competente. Era la no interferencia, porque la única forma que se podía dar esto para algo que lo han explicado todos los constitucionalistas en el país, que se tienen 12, 13 días, para algo que no le está ajeno, porque se trata de jueces de larga data. Es con la mano que del esto gobierno. pasara es con la mano del gobierno al más alto nivel. Claro. Ese era el pedimento, Claro. ese era el temor. O sea, intervenga para que no haya, valga la redundancia, sin interferencia, porque lo que se ha dicho es que el presidente no se mete y que está ajeno a eso. Todo el mundo es lo que me ha dicho. Y por eso yo le hacía ese pedimento. Como usted no está en eso, pero están personas cercanas, intervenga para que dejen en el escenario que corresponde, cuál es el Tribunal Superior Administrativo. Hagan lo que tengan que hacer ahí. Den la sentencia que tengan que hacer ahí. Por eso hablo de la independencia y la imparcialidad judicial. Esos dos componentes base de toda democracia que están en juego y que nos preocupa más allá de este propio, lamentable, avergonzante episodio que se ha generado alrededor del Colegio de los Abogados. Más que nunca como la crisis moral mayor. Ahora, sí. Desde luego, una gran crisis trae consigo, pues, posiblemente una revolución, una reflexión, una conciencia que eventualmente debe llevarnos a que cosas como esta no vuelvan a pasar. Y nosotros vamos a luchar hasta el final de los finales. De eso que no le quepa duda a nadie. Eso es lo que nos corresponde. Porque ya no es una la lucha. Afectación que nos va a seguir afectando, claro. No es que una sí. lucha ni tuya personal, ni de ti como la posición de presidente del colegio, sino es un asunto institucional del país. Institucional. Tenemos que dar el ejemplo. Sí, claro. Tenemos que dar el ejemplo. Claro. Eso no puede pasar. Claro, dejarlo al laissez-faire es una irresponsabilidad. Tú tendrías solamente que hacer ese ejercicio. Tú has visto la Junta nunca, que es el homólogo y que es el desprendimiento. Acuérdate que la Junta tenía... El tribunal. Era parte de la Junta. ¿Tú has visto la Junta nunca metiéndose en un tema de un colegio, de una Junta de vecinos? No, porque no. Pues. Lo electoral no es lo electoral de una elección de una entidad de naturaleza privada. Por eso el Tribunal Constitucional, cuando a la parte penal le dan a que por los delitos electorales, aún la parte penal dice no es un tema de delito electoral, eso tiene que estar y da una sentencia diciendo eso contrario a la Constitución. La parte penal la va a manejar el juez natural, el juez que le corresponde eso. Usted no tiene que manejar eso. Y punto. Eso no es competencia suya, usted no está para eso, porque eso no se lo da la Constitución. Eso hace con la ley de régimen electoral anterior, la 15-19, que le dio esas funciones. Dicen, no, es que una función que no le dé la Constitución ni una ley, y mucho menos un reglamento de por Dios. Claro. Y ellos conocen eso. Eso es lo peor. Y eso que lo se saben. le explicó, y eso se planteó, y eso se reiteró. Entonces no hay forma de que no sea con una mano poderosa. Enseñando el refajo. Con una mano oficial, que eso se haga, ni siquiera refajo, más allá del refajo. Más allá del refajo para no decir otras cosas. Entonces, ciertamente, eso era el amigo periodista, ¿verdad? Que tenía esa, de que debíamos dejar los tribunales, sí, pero los tribunales de conformidad con la ley, el Tribunal Superior Administrativo, y que cuenten todas las veces, que saquen las valijas, que no se pudieron contabilizar, reitero, ¿por qué en aquel entonces? Porque sí las actas con las que se declararon ganadores inicialmente, apenas media hora después de haberse terminado los cómputos. Eso sí está ahí, las actas. Y están las valijas ahí, que vamos a ver qué pasó, porque no permitieron nunca que se contabilizaran. Pese a que yo también, desde el primer día, dije las irregularidades de que había, y el avasallamiento de que habíamos sido objeto en el Distrito Nacional, en la provincia, con el tema de los votos, donde aparece como una constante el que en una misma boleta, ciento y tanto de votos en uno y se encuentra en otro ámbito, pero como constante, y eso es imposible matemáticamente, porque es una sola boleta, es una sola gente que vota. Claro. Entonces no van a votar abajo y van a votar en todas arriba, mayoritariamente, y dejarlo. No. O sea, la afectación Está claro. fue amplia. Yo recuerdo, por ejemplo, el director de aduana que llegó con 5 vehículos al final de la Yayo San Lobatón, 5 vehículos, ni siquiera vehículos, minibús, al final de la votación, en una fila histórica que ahí está recogida en video y en todas esas cosas. Ese desfile de hombres y mujeres a votar
donde hubo votos que no me contabilizaron. A la hora que eso se destape, que se debe destapar, perfecto. Hasta con esta misma sentencia. A la hora que eso destape, eso se va a verificar ahí. Ojalá que pueda ser de forma amplia, los que puedan ir a ver lo que se hizo, lo que pasó ahí, que puedan ser notarios, notables, que vaya todo el mundo a hacer esa contabilidad. Hay que ver. Para que veamos, para que recogemos, para que chequeemos dónde está la legitimidad. Y eso para que tú veas los votos que a nosotros nos anularon. Para que tú veas los votos que no nos contabilizaron, para que veas los votos que duplicaron. Ojalá que eso aparezca ahí para que tú veas. Eso es teniendo fe de que la mano, también esa mano mágica del poder, cuando estaba intervenido el colegio y todo eso, no haya pasado lo peor. Pensando también, teniendo todavía fe en eso. Gracias, Trajano. Gracias de nuevo por estar con nosotros y gracias por estas explicaciones que yo creo que pone en el tapete una lucha por el tema institucional que este país lo merece. Esto no es cuestión de posiciones, de que si tú eres más bonito que fulano, que si a ti te gusta más que fulano, que si tu nombre es más bonito que el de Perenceo. Esto es un asunto institucional que hay que respetarlo. Gracias de nuevo. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Tras varias horas de retrasos, discusiones y desacuerdos en el Congreso de Guatemala, Bernardo Arévalo ha jurado como nuevo jefe de Estado pasada la medianoche del domingo 14 de enero, junto con su compañera de fórmula Karin Herrera Aguilar en la vicepresidencia. En su discurso, Arévalo destacó que el hecho de que asumiera finalmente el poder evidencia que la democracia guatemalteca tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza se puede transformar el panorama político del país. Miles de militares y policías intervinieron varias cárceles de Ecuador en búsqueda de armas, municiones y explosivos y de restablecer el orden tras una semana de incidentes y retenciones de más de un centenar de funcionarios en medio de una espiral de violencia sin precedentes en el país andino. La operación se produce un día después de que el presidente Daniel Noboa y el organismo oficial que controla las prisiones anunciaron la liberación de cerca de 170 servidores penitenciarios entre agentes y personal administrativo que estuvieron retenidos por los reclusos durante 6 días. El presidente de Guatemala, Gustavo Petro, expidió un decreto que ordena prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central, EMC, de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC. De este modo se ha ordenado la suspensión de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales y además acciones contrarias a lo establecido en los compromisos acordados en la mesa de diálogos de paz, resaltó el documento, firmado por el ministro de Defensa Iván Velázquez Gómez, quien emitirá los lineamientos necesarios para que la fuerza pública cumpla lo dispuesto en el decreto. Los muertos en la Franja de Gaza suman 24.100, mientras que los heridos llegan a 60.834,
tras 101 días de guerra con las tropas israelíes, informó el Ministerio de Sanidad gazatí controlado por Hamas. La ocupación israelí cometió 12 masacres contra familias en la Franja de Gaza, cobrándose 132 mártires y 252 heridos durante las últimas 24 horas, informó el ministerio en un comunicado. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía como cada noche. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana, en la noche, en la mañana. Un feliz resto de hoy. Tengan un buen sueño. Con más brío, seguimos adelante. Pese a todas las cosas que veamos, seguimos adelante. Con la gracia de Dios. Hasta mañana.